comparación el día de hoy? Sí, bastante. De hecho, creo que en todas las recomendaciones de nuestra familia todavía vamos a hablar de este hecho. ¿Por qué es bueno? Realmente, y hasta el día de hoy, toda la industria nuclear, porque ese hecho, primero no fue un hecho aislado, no fue ni el primero ni el último, y no ha hecho que nosotros dejemos de utilizar energía nuclear. Seguimos usando energía nuclear, porque sigue siendo la mayor producción de energía con la menor utilización de recursos. Y lo que muchos ingenieros nucleares van a decir es que bajo ninguna circunstancia debería explotar una planta nuclear, porque no es una bomba. Eso es muy curioso. Una planta nuclear no es una bomba, es como una olla gigante en la cual, de manera controlada, las moléculas de uranio y plutonio se van rompiendo y esa energía va a calentar vapor de agua, y ese vapor de agua va a activar una turbina, y esa turbina tiene un dínamo gigante, que va a producir energía. Técnicamente no existen partes de una bomba más allá del plutonio y del uranio. ¿Sí? Es como que de repente ustedes digan, quiero hacer un motor de vapor en mi casa. Ponen una fuente de calor, puede ser fuego, puede ser carbón, produce vapor, dínamo, corriente. ¿Sí? La básica. ¿Cuál es el problema con la energía nuclear? Si el vapor se sobrecalienta, ya no puede dejar de ser vapor de agua, absorbe demasiada energía, eso se vuelve la bomba. Significa que una planta de energía nuclear tiene su energía, tiene su sistema de enfriamiento, obvio, porque no creemos que el vapor sea demasiado caliente, entonces tiene su energía, su sistema de enfriamiento, que hace que el vapor que está trabajando no se sobrecaliente y no explote como una olla a presión que se queda sin agua. Ahí está, una olla a presión que se queda sin agua. Si la olla a presión se queda sin agua, ¿qué sucedió el día de Chernóbil? Bajo muchas negligencias humanas, significa de que los operadores dijeron, no, no pasa nada, está bien, no, no pasa nada, está bien. Generaron las condiciones perfectas para que esa olla a presión explote. ¿Qué significa? No apagaron bien el sistema, luego lo volvieron a prender, no echaron suficiente agua. Cuando el vapor estaba muy caliente, decidieron echar agua, lo que generó un vapor adicional que se fue acumulando tanto que hizo reventar el tanque. Obviamente que la explicación es mucho más complicada, pero lo que se llega a un punto es que fueron una serie de acumulaciones que llevaron al desastre. En la célula va a pasar algo muy similar. Acá el ejemplo es de que ya está todo destrozado, ¿sí? Pero vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, empecemos con un punto cualquiera, ¿ok? Escoja un punto cualquiera. Vamos a escoger el más trágico. Que esto deje de funcionar. Si esto deja de funcionar, el genoma no se repara. ¿Sí? Si el genoma no se repara, la expresión genética va a producirnos uno de los genes o un grupo de genes que no va a cumplir su función correcta. Digamos, este de aquí. Si este no cumple su función correcta, que es el control del ciclo celular, por lo tanto, vamos a tener una mayor división. Y va a empezar a aumentar este de aquí, y va a empezar a aumentar este de aquí. Y otra vez, y otra vez. Y vamos perdiendo estos de aquí. Si perdemos estos de aquí, no vamos a poder producir ni proteínas de reparación ni enzimas de modificación. Si perdemos estos de aquí, nuestras células no van a morir. Si perdemos estos de aquí, tenemos una mala expresión génica. Si tenemos una mala expresión génica, otra vez estos de aquí se pierden y otra vez estos de aquí se pierden. Si tenemos nuevamente mutaciones aquí, luego perderemos a las enzimas de modificación histónica, volvemos a perder la expresión genética correcta y finalmente llegamos a este punto en el que ya nada contiene a mi sistema. ¿Sí? La olla a presión se llenó de vapor, lo que eventualmente va a generar, por lo tanto, pérdida de la integridad del genoma, totalmente daños bloqueados aquí. Un perfil epigenómico anormal, alteración del número de copias de la expresión génica,
pérdida del control del ciclo celular, proliferación descontrolada, interrupción de diferenciación, fallo de la apoptosis, no hay regulación, ¿qué hay? División descontrolada. La división de la célula cancerígena no se detiene. Apenas terminó una, ya continúa con la otra. No tienen los puntos de control, se demora menos. Al hacer este trabajo con tanta velocidad requieren más nutrientes. Al requerir más nutrientes empieza a absorber nutrientes de las otras células. ¿Sí? Entonces justamente acá tenemos a nuestros dos actores que técnicamente hablando deberían estar funcionando. Bajo ese sistema y bajo nuestro esquema de olla a presión que hemos visto hace un momento, podemos decir, ¿sí? Pero ¿y cómo sabe el cuerpo que tiene que ser un tumor benigno o un tumor maligno? No lo sabe. O sea, solamente se replican las células. Es por eso que un tumor benigno en cualquier caso, bajo ciertas circunstancias, puede llegar a convertirse en un tumor maligno. Es muy probable que más adelante, cuando vean oncología, se conversen de los pros y los contras de extirpar un tumor benigno. Un tumor benigno siempre es bueno extirparlo, porque eventualmente puede crecer en una metástasis. Sin embargo, al momento de extirpar el tumor benigno, lo que normalmente harán ustedes también en esa rama de especialidad, o lo que hacen los oncólogos es tratar de sacar más tejido del que corresponde al tumor. ¿Por qué? Lo que siempre dicen de manera coloquial, si se repite ese tumor y te salen células cancerígenas, el doctor, yo ocasioné que esa persona tuviera una metástasis. ¿Qué? Se quedó una celulita mutada ahí. Y con ella basta y sobra para colonizar otra vez. Y no tenemos la certeza de que lo que vuelva a crecer sea otro tumor benigno. Puede ser mal. ¿Sí? Es un cuidado. Entonces, lo que vamos a esperar de esta situación es lo siguiente. Tendremos que el cáncer se producirá cuando los genes supresores tumorales se encuentran inactivados o no funcionales debido a mutaciones, es decir, que los genes que para todo no están ahí, o que los oncogenes que normalmente no están activados se sobreactiven y por lo tanto no tengan un efecto. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos de genes supresores de tumores, podremos asumir que el cáncer se produce porque estos han perdido su función, mientras que los oncogenes han ganado función. Como sabemos, todo va a depender del tipo de mutación con el que trabajemos. De los genes supresores de tumores, bueno, basta con que sea una mutación inactivante. Puede ser una mutación inactivante homocigótica o heterocigótica. Puede haber un proceso de compensación o ningún proceso de compensación que pueda llevar a que la enfermedad se desarrolle en personas más jóvenes o eventualmente con suficientes acumulaciones o desequilibrios en el cuerpo. Y en el caso de los oncogenes va a ser más una ganancia de función que puede ocurrir bajo ciertos mecanismos. Acá pongo solo unos ejemplos. Puede ser una mutación codificante que genere una proteína normal, es decir, de que esta proteína puede adquirir una función que no tenía anteriormente. Una mutación reguladora significa de que tenemos mutaciones a nivel del promotor, por lo tanto, si se debía expresar 2, se expresa 20, porque el promotor es el que está mutado. O sea, la proteína no tiene ningún problema, simplemente hay exceso de proteína, ¿no? Es un proceso de una producción desequilibrada de dosis genética que técnicamente no está cambiando la dosis genética. Una translocación, es decir, si ustedes se acuerdan del cromosoma robertsoniano, tenemos el cambio de material genético que, de dadas las circunstancias correctas, puede ser una quimera poderosa, es decir, que se genera un gen que va a tener una función adicional o una proteína nueva que va a generar estos cambios de función. Y finalmente la amplificación genética, que es una serie de duplicaciones, es decir, el aumento de la dosis genética, el aumento de la cantidad de copias de base que tenemos de un gen, va a hacer que se generen más copias, ¿no? Si solamente teníamos unas 2 copias del gen y debía producirse a la vez 2 proteínas,
ahora tenemos 8, se van a producir 8. Sigue siendo un exceso en cuestiones de trabajo. Y bueno, la pérdida de funciones de los TSG, que son los genes supresores de tumores, puede ser por pérdida de actividad, de lesiones, cambios en el marco de lectura, que suelen truncar, matar a las proteínas, y mutaciones especiales. Toca el break, 5 minutos. Otro concepto también muy importante es que debido justamente a estos procesos de inestabilidad en la división celular, que las células cancerígenas, como hemos dicho, son colonizadores. Van a crear poblaciones heterogéneas dentro de sus propios tumores, las cuales tendremos células que van a desarrollarse más o menos que otras, y que van a tener incluso mutaciones acumuladas en sus genomas diferentes entre ellas, dependiendo de si las divisiones pertenecen a una célula progenitora u otra. Lo que hace que en algunos casos un tumor pueda tener una cierta cantidad de células cancerígenas, otra cantidad de células técnicamente normales que van a generar ciertos tejidos de sostén. Ustedes saben, los clásicos son los fibroblastos. Y finalmente un grupo particular de células llamadas las células madre cancerígenas, que suelen ser las más importantes en cuestiones de metástasis y justamente el origen de estos tejidos anexos. Por lo que nosotros nos encargamos en esta imagen básicamente es de que empezamos con una célula normal, la cual va a tener una acumulación progresiva de mutaciones, la mutación en gen A, incremento de proliferación, hay más errores, mutación en nuevo gen B, neoplasia temprana, hay más mutaciones, mutación en gen C, neoplasia progresiva, aumento en este caso de cromosomas que puede ocurrir, y las neoplasias progresivas pueden llegar a llevar carcinomas y eventualmente, si la división es descontrolada, no se hace nada por eliminar este tejido normal, llega a metástasis. En realidad, como hemos dicho, la población es muy diferente, suele ser siempre una célula única que empieza a generar la división, empieza a generar las mutaciones y que va a empezar a colonizar lo que fue en una primera instancia un tejido completamente normal. Las subgeneraciones de la misma, que es por ejemplo, tenemos acá, como dice, población 2 del tumor, y la población 3, que va a llevar a los diferentes tipos de células que vamos a encontrar en el tumor en general. Y lo interesante es de que como ya este es un grupo de células que tienen, por así decirlo, un tejido particular, van a generar vascularización, van a generar tejido conjuntivo, inclusive pueden llegar a generar ciertas células que van a permitirles escapar del sistema inmunitario, por lo que el cuerpo, a pesar de que detecta, porque el cuerpo detecta que hay un problema a nivel celular, no es capaz de hacer nada y seguimos creciendo, ¿no? Entonces, justamente en la imagen de cada costado tenemos que podemos ver, ¿no?, en color verde, una muy pequeña población que son justamente las células madre cancerígenas, una población mayor que son las celestes y rosadas, que son las células cancerígenas producidas, unos cuantos fibroblastos, una matriz extracelular bien formada, unas cuantas células inmunitarias que no pueden ingresar en la zona, linfocitos, que no le van a hacer nada a esas células cancerígenas, de hecho. Y por lo tanto se va a generar un pequeño ecosistema. Y si este ecosistema crece, es cuando se avanza a metástasis. ¿Sí? Bien. Ahora hablemos un poquito acerca del cáncer familiar. Entonces, como hemos mencionado, el cáncer va a tener patrones de herencia muy variados debido a que los genes afectados también son muy variados. Hemos visto en enfermedades monogénicas que algunas enfermedades solamente están asociadas a un grupo de genes particulares que van a llevar a la enfermedad sí o sí, si es que tenemos mutaciones de estos genes, como son la célula pigmentosa y como es de la fibromatosis, ¿no? Entonces, estos justamente van a estar dentro de los síndromes neoplásicos hereditarios, que su mutación va a ser heredada a partir de los padres, que naturalmente se va a generar un cáncer y tenemos un patrón definido de herencia. Estos van a ser los más fáciles de identificar, porque si nosotros decimos muy bien que esta persona tiene riesgo de neurofibromatosis, podemos de antemano decir, ¿sabe qué? Consejería genética, ¿no? Este es un riesgo. O sea, difícilmente podrá escapar
a esta situación. Si usted tiene este gen mutado, va a desarrollar neurofibromatosis, es una realidad. Si es homocigoto, peor, va a desarrollarla sí o sí. Si es heterocigoto, bueno, puede que su máquina sea incompleta, ¿no? Entonces, ya tenemos una predisposición absoluta. A diferencia de eso, existen otros tipos de cáncer, los cuales van a determinar una predisposición familiar, pero van a tener una herencia compleja dentro de lo que son las enfermedades multifactoriales, que es una serie de diapositivas que vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué significa eso? Que si bien las mutaciones acumuladas en ciertos genes pueden llevar a un desarrollo temprano del cáncer, no es lo único que va a determinar un cáncer. Pero el simple hecho de tener esas mutaciones ya lo separa del resto de la población en respecto a los cuidados para que eso no suceda. ¿Qué tipos de cáncer se describen en su mente? ¿Ya? ¿Va uno? ¿Otro más? Próstata. ¿Qué más? Ya, ese es cáncer de cuello uterino. ¿Qué más? Cáncer de mama. ¿Qué más? Cáncer a la piel. A la piel. ¿Ya? ¿Qué más? Páncreas. ¿Qué más? Pulmón. Me han dicho cánceres en general que técnicamente puede surgir de la nada, es decir, es una persona completamente sana que eventualmente desarrolla cáncer en su edad avanzada, o pueden tener acumulaciones genéticas que en conjunto con ciertos aspectos ambientales desarrollan enfermedad. Entonces, todos los cánceres que me han dicho ahorita son enfermedades multifactoriales. Una sola cosa no puede definir su aparición. El mejor ejemplo de esto es el cáncer de mama. El cáncer de mama tiene genes definidos, BRCA1 y BRCA2. ¿Sí? Son genes definidos. Es decir, si una persona tiene ciertas mutaciones en estos genes BRCA, la posibilidad, no va a decir desarrollo de cáncer, la posibilidad que desarrolle cáncer es mucho mayor que en una persona que no tiene esas mutaciones. ¿Qué significa también? Que yo no puedo asegurar al 100% que va a desarrollar cáncer, porque van a existir otros factores de por medio, hormonales, ambientales, químicos, alimentación, procesos inflamatorios, golpes y una gran plétora de etcétera. Tal vez, si ustedes se acuerdan de esta actriz, Angelina Jolie, ella se hizo una mastectomía bilateral. ¿Saben qué es eso? Los dos senos. ¿Por qué? Porque le encontraron justamente mutaciones en los protooncogenes. Ya saben qué es lo que hace la función. Los protooncogenes BRCA1, BRCA2. Y le dijeron, usted puede desarrollar cáncer. Se cuida, se controla, se hace mamografías paulatinamente. Me sacó todo. Se sacó todo. Y se puso falsas. Y Santorreme, bueno, ella tomó un proceso paliativo completo, es decir, no quiero ni imaginarme la situación, ¿no? A diferencia de otras enfermedades multifactoriales que veremos más adelante, que si mal no me equivoco, a otro actor que es Chris Hemsworth, ¿no? Le han diagnosticado o le han dado probabilidad de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. AC, ¿sí? Entonces, igual, es una enfermedad multifactorial. Dijeron, usted tiene ciertas mutaciones que lo va a predisponer al Alzheimer. No significa que le va a dar Alzheimer mañana. Entonces, él está tomando medidas extra a la población normal para que justamente esto llegue más tarde. Que va a llegar, pero que llegue más tarde, ¿no? A eso se basa entonces en este caso la predisposición familiar. Es una herencia compleja, es una herencia que va a depender de muchos factores, va a depender mucho de la incidencia familiar, de la incidencia poblacional, y por lo tanto las medidas que estas deban tomarse en general, ¿no? Por ejemplo, bueno,
Si yo me fuera a las afueras de la ciudad, específicamente en carretera, donde todavía hay muchos hornos de ladrillos, ¿conocen los hornos de ladrillos? Son como tierras fantasmas, son como torres de ladrillos, porque ¿qué hacen? Generan un horno que genera humo, calor, para secar los ladrillos de forma no industrial. El problema es que las personas que hacen eso absorben todos los vapores de las chimeneas. Si yo me pusiera a analizar genéticamente a esas personas, es posible que las mutaciones acumuladas por la contaminación de esos humos les dé mayor propensión a cáncer de pulmón que nosotros. Y nosotros tengamos mayor proporción que aquellas personas que nunca han tocado asbesto o humo en sus vidas, ¿no? Entonces es una predisposición que se ha generado por problemas ambientales, ¿no? La predisposición poblacional. Bien, entonces ahora sí hablemos un poco acerca de ejemplos, ¿sí? Ejemplo de un oncogen. Tenemos lo que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, también llamada MEN2. Es una enfermedad con una herencia definida, es autosómica dominante. Y en este caso corresponde a una incidencia alta, o mejor dicho, las personas afectadas con las mutaciones en el gen RET, la sobreactivación del mismo va a producir justamente carcinoma medular de tiroides, asociada también a feocromocitoma y adenomas benignos paratiroides. En este caso, una de las características que también se observa es muy similar a la de neurofibromatosis, que es el engrosamiento de nervios corneales, es decir, que también vamos a ver masas en los ojos y neuromas en la mucosa de la boca. Y en este caso, esta proteína, la proteína RET, que en realidad define en un 80% a la enfermedad MEN, es decir, que no es la única asociada a la enfermedad, va a ser una proteína de superficie con un volumen de tirosinquinasa, que en este caso su actividad se convierte en constitutiva porque pierde la necesidad de activación por ligando debido a las mutaciones que posee. Entonces, lo que sucede aquí se considera un oncogen porque las quinasas son enzimas fosforiladoras, pero que normalmente van a estar asociadas a procesos metabólicos correspondientes a la división celular. Si no, les hago memoria, la vía MAP-quinasa. ¿Sí? ¿Ok? Bien, ahora bien. Entonces, en este caso, nosotros tenemos algunas proteínas de superficie que justamente como la MAP-quinasa van a ser dependientes de su activación o de procesar su actividad fosforiladora por medio de un ligando externo, es decir, esperan la señal para poder trabajar. Las mutaciones asociadas a MEN2 hacen de que en este caso no sea necesario tener al ligando. Por lo tanto, esta proteína se encuentra en constante actividad. Significa que independientemente si yo necesario o no, va a fosforilar y va a activar la bioreplicación y va a activar la bioreplicación. Específicamente, su función normal es suprimir la apoptosis y estimular la proliferación, y esto va a permanecer con o sin ligando, porque la mutación generó un cambio estructural que hace que el sitio de reconocimiento se pierda. Y acá tenemos a los genes supresores de tumores, que es en este caso, ¿no? Bueno, si es pérdida de función, se puede dar, como saben, hereditario por padres, de nuevo, ya sea por división embrionaria o una mutación no asociada al momento de la producción de la gonadotrógenesis, etc. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? Puede ser con herencia mendeliana o puede ser totalmente esporádica. En algunos casos, especialmente en enfermedades en las cuales existe un proceso de compensación asociado al cáncer, se va a hablar de lo que se conoce como el fenómeno de los dos eventos. El fenómeno de los dos eventos se define como tal debido a que normalmente una de las mutaciones, uno de los cromates o copias del gen afectado ya está mutado por un proceso de herencia, pero requiere de una mutación adicional en la copia que todavía está sana para que se desarrolle la enfermedad. Lo que hace que la enfermedad sea apreciable no al momento del nacimiento del niño, que es lo que normalmente esperamos de una enfermedad genética, sino que unos añitos más adelante.
Algunos de los síntomas que tienen ese tipo de problemas es la retinoblastoma, la poliposis colónica familiar, la neurofibromatosis tipo 1 que ya hemos visto, el síndrome de Lynch y el síndrome de Guillain-Barré. Específicamente de ejemplo, por ejemplo, el retinoblastoma es una enfermedad que justamente afecta a un TSG, es decir, un supresor de tumores, cuyo problema es un 40% de origen hereditario. Y como mencionado, en este caso, técnicamente hablando es una enfermedad recesiva. Sin embargo, la mutación suele darse de forma heterocigótica, es decir, una de las copias está mutada, pero se espera un proceso esporádico o una mutación de nuevo en el alelo no afectado para producir la enfermedad. Normalmente lo que se va a observar es muy similar a la neurofibromatosis, y es que a nivel de los retinoblastos, es decir, de la retina, se va a ver una masa o una formación tumoral, que es la que tenemos aquí, como si generara ceguera en esta zona de acá, ¿sí? Un espacio blanquecino. Que justamente, ahí dice herencia dominante, ¿por qué? Porque va a apreciarse, en este caso, siempre una ligera división de los retinoblastos, pero la enfermedad se va a desarrollar a su capacidad de especialidad completa cuando se vuelve totalmente homocígoto, mejor dicho, se vuelve totalmente recesivo. Por lo tanto, a diferencia de las circunstancias, tiene una penetración completa y el 60% de los casos son esporádicos. Entonces, lo curioso del retinoblastoma es de que tenemos diferentes mecanismos en los que se puede desarrollar. Si ya existe una mutación de antemano en el genoma, ambas retinas van a desarrollar unas cuantas células cancerígenas. ¿Sí? Unas cuantas, no muchas. Pero donde se produzca el segundo evento, va a desarrollar realmente el tumor. Por eso es de que vemos de que la niña tiene un ojo afectado y el otro no lo tiene, porque estaba esperando el proceso del segundo evento. En caso de que no hubiera heredado esta enfermedad y tuviera que esperar 2 eventos, es posible que nunca se desarrolle un tumor completo y que simplemente se desarrollen algunos cuantos tumores benignos en otros lugares, ¿no? Y que pase desapercibido hasta que se desarrolle el segundo evento, considerando de que una mutación de nuevo no es tan común o no se desarrolla con tanta facilidad como lo fuera heredar una mutación a partir de los padres. Y no vamos a quedar aquí solamente.